Buenos días, amados hermanos, bendiciones para todos. Me siento agradecida con nuestro Padre por la oportunidad que me brinda de compartir y estudiar su palabra con la iglesia. Pido a Él que con su Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. En esta mañana vamos a continuar con la serie de enseñanzas referentes al tema de la fe. En el libro de Hebreos, el autor hace mención de hombres que alcanzaron testimonio de Dios por su fe. Es el caso de José, citado en Hebreos 11:22. Dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hoy el tema que vamos a estudiar es una vida de fe que deja huellas y trasciende a generaciones, basado en la vida de José y que tiene como fundamento bíblico Génesis 50, 24 al 26 y también Hebreos 11, 22. Una vida de fe que deja huellas y trasciende a generaciones. El objetivo de esta enseñanza es que la iglesia comprenda que es posible llevar una vida conforme a como Dios quiere. La tarea de la Iglesia Libertador es que transmita a sus generaciones el legado de la fe. El relato de la vida de José se encuentra en el libro de Génesis, cuyo autor es Moisés. Moisés fue un profeta llamado por Dios para conducir a los hijos de Israel a liberarlos del cautiverio en el que se hallaban en Egipto y a través del desierto hasta la tierra prometida de Canaán. Moisés, quien escribió el libro Génesis, fue la persona encargada 400 años después de sacar los huesos de José para ser llevados y ser sepultados a tierra de Canaán. Moisés, quien escribe el libro de Génesis, no conoció a José, ya que Moisés nació alrededor del año 1400 a.C. y la vida de José en Egipto se desarrolló alrededor del año 1804. Es interesante, hermanos, saber que fue Moisés quien saca los huesos de la tierra de Egipto. 400 años antes, José hizo jurar a sus hermanos que llevaran sus huesos cuando salieran de Egipto y les hizo saber que Dios estaría con ellos. El hecho de que fuera Moisés quien sacara los huesos de José da a entender que la ley, que la palabra, que la historia era transmitida de generación en generación. La vida de José comienza en Padán Aram, en Canaán, cuando Jehová se acordó de Raquel, su madre, concediéndole a su hijo José. Esta historia la encontramos en Génesis desde el capítulo 37 y termina en el capítulo 50. Aquí se desarrolla una historia que narra toda una vida de transitar por diversas situaciones y circunstancias por las que Dios le permitió vivir. En todo lo que vivió José, Dios estuvo con él. Y José se mantuvo firme porque su fe estaba puesta en Dios. Finalmente, en el capítulo 50 de Génesis, en los versos del 24 al 26, José muere siendo de 110 años. Y antes de morir, hace jurar a sus hermanos que llevara con ellos sus huesos cuando salieran de Egipto. Y les hace saber que Dios estaría con su pueblo. José fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Recordemos entonces el tema a desarrollar en el día de hoy. Una vida de fe que deja huellas y trasciende a generaciones. Les invito a leer el texto de Génesis 50, 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd
en Egipto. Como punto A, vamos a ver una fe fundamentada en la promesa. Verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Primero, una certeza de la promesa. Verso 24. José les hace saber a sus hermanos antes de morir que Dios les visitaría. Esto quiere decir que Dios se preocuparía de su pueblo. Dios les cuidaría y les asistiría. El término hebreo que se usa para visitar en este texto es pakat y denota Dios les ayudaría. En otras versiones de la Biblia encontramos la frase como les vendría a ayudar a su pueblo o Dios se ocuparía de su pueblo. Por otra parte encontramos el término subir. Y aquí en el texto se refiere a regresar del cautiverio de norte a sur. Es decir, el regreso de Egipto a Palestina. Lo que significa o se refiere cuando dice subir es que Dios les haría volver. Dios les llevaría a su tierra nuevamente. José estaba seguro de la promesa que Dios muchos años atrás le hizo a sus padres. Él sabía que ya moriría, por lo que alienta a sus hermanos a confiar en Dios. José da muestras de fe al decirle a sus hermanos no solo que Dios les cuidaría, sino que además Dios les haría volver a su tierra. Segundo, una certeza de la promesa y una fe transmitida. Dios muchos años atrás le promete a Abraham una tierra que sería para él y su descendencia. José, que es su bisnieto, tiene la confianza de que Dios estaría con el pueblo y de que saldrían a la tierra que Dios les había prometido a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Observemos lo que Dios le promete a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis 13, 15 al 17. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Por su parte, Jacob, el padre de José, antes de morir, le comunica, le transfiere a José que Dios estaría con su pueblo y que los haría volver. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. José tenía claro la promesa que Dios le había hecho a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. José estaba seguro de que Dios estaría con su pueblo. En Génesis 26:3 Dios le dice a Isaac: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le dice a Moisés por revelación que él ha visto a su pueblo, por lo que lo sacaría de ese lugar a tierra que fluye leche y miel. Esto lo encontramos en Éxodo 3, 16 al 17. Pero esta revelación que fue hecha a Moisés se hizo 400 años después de ser revelada a José. Y este visitó es el mismo término pakat que se usa cuando Dios le dice a José que les visitaría. Es decir, que estaría con ellos y que se preocuparía de ellos. Como vemos, esta promesa de que Dios cuidaría de su pueblo y de que Dios les haría volver a su tierra fue transmitida de generación en generación. Fue dada a los antepasados de José muchos años atrás, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a José, y se cumple con Moisés 400 años después.
Hermanos, Dios nos ha dado una promesa, y esta es que Él cuida y asiste a su pueblo. Nos hará subir un día, es decir, Jesús volverá y se llevará a su pueblo a la tierra prometida. Es tarea de cada uno de nosotros transmitir esta verdad a nuestras generaciones. Como punto B, una muestra de fe de toda la vida y al final de los días. Una muestra de fe de toda la vida y al final de los días. Verso 25. Primero, una fe al final de los días. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José, convencido de que el pueblo de Israel regresaría a la tierra que Dios prometió, hizo jurar a los hijos de Israel que llevaran su cuerpo cuando salieran de Egipto y lo sepultaran en Canaán. El padre de José, Jacob, también antes de morir hace esta misma petición a José, que sus huesos fueran llevados de Egipto a la tierra de sus padres. Jurar para los hebreos era un acto importante. Jurar indicaba la afirmación decidida de una promesa. Este término jurar es chava. Significa hacer juramentar o hacer juramento. Y es el mismo término que se utiliza cuando Dios le juró a Abraham la tierra prometida. El final de los días de José había llegado. Tenía 110 años cuando por fe hace que sus hermanos juren para que sus huesos sean llevados de tierra de Egipto. Él estaba seguro de una promesa que Dios había dado a sus antepasados. José no sería testigo ocular de si sus huesos serían sacados, ni mucho menos de que Dios los haría volver, pero estaba confiado en una promesa que fue dada a sus antepasados. Dios cumpliría su palabra. Segundo, una fe de toda la vida. Y aquí nos vamos a referir a algunos apartes de la vida de José, es decir, eventos importantes que ocurrieron en su vida y que dan evidencia de fe, de toda una vida cerca de la presencia de Dios, basada en la seguridad de la fidelidad de Dios. La presencia de Dios estaba con José. Estos eventos que mencionaremos dan evidencia de que la presencia de Dios estaba con José. En Génesis 39, 2 al 3 encontramos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Otro evento importante lo encontramos en Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y otro evento, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, la fe garantiza la presencia de Dios en la vida de José, y esa misma fe puede ser garantía de la presencia de Dios en la vida de cada persona. La fe que hace íntegro a José. En Génesis 39, 7 al 9 encontramos un evento o situación importante que da evidencias de que José fue una persona íntegra. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La fe de José permitió que actuara en integridad con Dios y con su amo. La actitud de José nos enseña a vivir y actuar en integridad, a hacer lo correcto, aun cuando todo esté en contra. La fe que permite a José reconocer que Dios es soberano.
Aquí mencionaremos una experiencia de José que le permitió reconocer la soberanía de Dios y que le permitió reconocer a José que la voluntad de Dios es perfecta. En Génesis 45, 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren, hermanos, el hecho de que José tuviera fe le permite ver las cosas que pasaban con su familia, con su pueblo de manera correcta. Es decir, José estaba seguro de que Dios tenía el control de todo, que es soberano y que actúa a su manera. Y como 3, un juramento de 400 años atrás cumplido. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, es guiado por Moisés. Este toma los huesos de José y los lleva consigo. Tomó también Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Los restos de José que Moisés había sacado de Egipto son sepultados en Siquén, en tierra que Jacob su padre había comprado. El juramento de sus hermanos había sido cumplido. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Por su parte, el autor de Hebreos señala que por la fe José al final de los días se acordó que Dios estaría con su pueblo, por lo que pide que sus restos se lo llevaran cuando salieran de Egipto. José demostró que era un hombre de fe, confiando en cosas que aún no veía. Llevar una vida de fe nos acerca a la presencia de Dios, nos permite andar en integridad y nos permite reconocer la soberanía absoluta de Dios en toda nuestra vida. Que los apartes de nuestra vida dejen huellas y trasciendan a nuestras generaciones de toda una vida de fe. Hermanos, qué bueno es que la transferencia que hagamos a nuestras generaciones sea de una vida de fe. Que nuestras generaciones nos recuerden por datos importantes, que marcan, que dejen huellas de integridad, que enseñen la verdad, que enseñen la soberanía absoluta de Dios. Y por último, vamos al punto C. Embalsamar el corazón nos prepara para alcanzar la vida eterna. Verso 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Veamos cómo fue ese proceso de embalsamiento. Consistía en preparar un cuerpo con aceite y especias aromáticas para protegerlo de la corrupción. Esta práctica es de origen egipcio y es pagana. El embalsamiento requería la extracción de la masa encefálica por medio de un gancho a través de los orificios de la nariz. Luego se hacía una incisión en el costado, por la cual se extraían las vísceras, que eran tratadas con especias y vueltas a colocar en vasos dentro de la cavidad torácica. Todo el cuerpo era entonces sometido a procedimientos que conducían mayormente a secarlo. Al final se le envolvía en lienzos con un compuesto especial. Segundo,
casos de embalsamiento en la Biblia. Las únicas instancias claras de ellos son los casos de Jacob y José. José ordenó a sus esclavos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y fue un proceso que tardó 40 días. Después, José mismo fue embalsamado. Toda esta historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 50. Pero ¿cuál era el propósito del embalsamiento? Para los egipcios y para los hebreos. Para los egipcios era conservar el cuerpo para uso del alma en una vida futura. Lo que se hacía era que el cuerpo se sometía a los ritos de Osiris. Osiris era una diosa. Para procurar su mortalidad, Osiris lo protegía y se aseguraba de la conservación del cuerpo material y poder unirlo con su alma en la tierra de los muertos y allí proseguir con su vida eternamente. La filosofía detrás de la práctica egipcia de embalsamar era una creencia de que el cuerpo debía preservarse como un depositario para el alma después de la muerte. Pero para los hebreos, el propósito era conservar los cuerpos de Jacob y José para un largo viaje a su lugar de descanso con Abraham. Es decir, conservar sus cuerpos para el entierro en la tierra prometida. En el caso de José, pasaron siglos antes del entierro en el sepulcro ancestral. Los hebreos no usaban esta práctica. Solo se conocen dos casos en la Biblia, como ya mencioné, Jacob y José. Los restos de Jacob y los de José, los médicos egipcios embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. En ambas oportunidades hay que tomar en cuenta que los individuos eran personajes de importancia en Egipto al momento de morir. Precisamente hace un mes aproximadamente, Noticias Caracol presentó una emisión donde los egipcios pudieron presenciar un desfile de los antiguos gobernantes de su país, en el que 22 momias, 18 reyes y 4 reinas fueron transportados desde el Museo Egipcio a su nuevo lugar de descanso. Es decir, los presentaron a los egipcios que estaban embalsamados. Con este episodio podemos darnos cuenta cuán importante era el embalsamiento para los egipcios y que lo hacían con las personas ilustres. José para los egipcios fue una persona ilustre. Pero haciendo mención de los compuestos aromáticos, cuando el Señor Jesús murió, Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Pero el propósito no era embalsamar, sino que se hizo, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Embalsamar el corazón. Embalsamar en hebreo es una raíz primitiva que significa condimentar para embalsamar, también para madurar. Embalsamar es una palabra compuesta de en y bálsamo, es decir, perfumar y aromatizar. Hermanos, nuestro corazón requiere de un proceso de embalsamiento donde se prepare con olor fragante, especias aromáticas que permitan conservar toda una vida entera para presentarnos ante Dios. Estas especies aromáticas consisten en llevar una vida agradable, una vida íntegra, temerosa y recta. Ese perfume, ese aroma se alcanza en una relación real y cercana con Dios. En el caso nuestro, el propósito de embalsamar el corazón no es conservar nuestro cuerpo físico para la vida futura según los egipcios. Ellos tenían una motivación errada y pagana. El propósito de embalsamar nuestro corazón
es que podamos conservarnos para toda una vida y presentarnos ante Dios con aroma. Hermanos, nuestra conducta, nuestro modo de vida, no importa la circunstancia y el momento que estemos pasando, nuestra vida debe aromatizar. Embalsamar el corazón nos conserva y nos prepara para alcanzar la vida en Cristo Jesús. Mis amados, hoy José nos enseña a mirar a Cristo con fe y nos recuerda la tarea, transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo.